Perfecto. Si ustedes hicieron bien el dibujo, debieron haber llegado a algo parecido a esto, donde nos piden demostrar que f es igual a AD. AD, EF. Lo primero que uno intuye al hacer un ejercicio de triángulo equilátero es poner ángulos donde se pueda, y vale. Ponemos aquí, aquí, y además, como AB por enunciado es paralela a esta recta, este ángulo de 60, porque hay una Z, se puede colocar aquí. Además, el ángulo CDF y el ángulo EDB son opuestos por el vértice. Por lo tanto, como a este le pusimos que valía negro, este vale el negro. Y aquí llegamos a algo sumamente interesante, en camino obviamente a buscar nuestra querida igualdad. Es que hay tres triángulos que a priori se ven muy interesantes, que son semejantes. ¿Por qué? Fijémonos primero en el triángulo CAD. CAD. Tengo un ángulo de 60, un ángulo que le pusimos que valía negro y uno que desconozco. Y ahora si nosotros miramos, por ejemplo, el BDE, también tengo uno de 60 y uno que vale negro. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Le voy a poner dos líneas para que se noten al momento de marcar las operaciones relacionadas con la semejanza. Análogamente, 60 negro, podemos aquí marcar. Entonces tenemos tres triángulos que son semejantes, que son el triángulo CAD, es semejante con el triángulo. Hay que fijarse siempre el orden de los vértices al marcar una semejanza. 60, negro, dos rayitas. Partamos acá. 60, negro, dos rayitas. BDE. Y a la vez es semejante con el triángulo. De nuevo, miremos. 60, negro, dos rayitas. 60, C, negro, D, dos rayitas, F. Ahora, para rematar el problema, puesto que los triángulos son semejantes, podemos escribir ciertos lados que nos puedan interesar como fracciones. Yo voy a escoger el lado CA y el lado AD. ¿Por qué escogemos CA? Porque como el triángulo es equilátero, CA es igual a CB. Y por ahí podría salir algo que nos sirva. Ahora, CA es a AD como BD es a DE, el mismo orden de las letras. Y esto, bueno, va a ser igual a CD partido de F. Ahora aquí vamos a explotar una propiedad muy útil que tienen las fracciones. Si yo tengo la fracción A partido en B, y esta es igual a la fracción C partido en D, y esto va a seguir siendo igual a A más C partido B más D. Esta propiedad es sumamente útil y es la que vamos a aplicar ahora para resolver el problema. Ahora, como les dije, la clave está en darse cuenta que CA es lo mismo que CD más DB. Entonces yo voy a mantener CA en este lado. Voy a escribir acá. Aplicando esta propiedad en estos dos términos, voy a tener BD más CD dividido
DE más DF. ¿Cuál es la gracia? Que como les dije, BD más CD me da el lado del triángulo. Y como el triángulo es equilátero, BD más CD, o sea, es exactamente lo mismo que CA. Así que ahora, en vez de escribir BD más CD, esto lo vamos a dejar expresado aquí al ladito como CA. Y ahora entonces nos queda que CA es igual a CA partido DE más DF es igual a CA partido en AD. Pero si nos fijamos, DE más DF nos da el segmento EF. Así que en vez de escribir esto, vamos a escribir EF. Y si nos fijamos, ya tenemos el problema resuelto, porque los CA se simplifican, pasamos multiplicando, multiplicando, y nos quedaría lo que buscábamos, que era que EF era igual a AD. Llegando a la resolución del problema.